con el plantel. Bueno, le quiero agradecer, es un amigo de la casa, a Miguel Ángel Toma, político argentino, abogado, filósofo, no vamos a decir la edad, bueno, de un montón de cosas, que nos había prometido la visita y como el señor es un hombre de palabra, lo tenemos aquí. Miguel, gracias, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un placer tenerlo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Usted también es un hombre de palabra, porque acá me tiene. Ah, que por eso, dos hombres de palabra, ¿Sabe una cosa? Me trae todo un recuerdo estar acá. La última vez que yo estuve acá en Radio Mitre, sí. me invitó Jorge Lanata Ah, mire usted. para hablar de los temas de inteligencia y compartimos la mesa con Tato Yang. Tato se fue hace un ratito sí, claro, antes que nosotros, lo ¿no? escucho habitualmente, volviendo a casa. Claro, volviendo a casa. Cuando vuelve a su casa, en el auto lo escucho. Lo escucha tanto. Sí, sí. Miguel, ¿se puede hacer inteligencia para que no ocurran esta...? Porque, a ver, da la sensación que ya es costumbre de que cuando se va a tratar algo al Congreso, que el gobierno no es peronista, que implica a sindicalistas o a la izquierda, esto pasa, está siempre. Le pasó a Mauricio Macri, le pasa... ¿Se puede evitar esto a partir de la inteligencia? A ver, la inteligencia está para proteger... Al Estado y al presidente, ¿no? Sí, y no, intereses estratégicos de la nación frente a amenazas internas o externas. Cuando hay una amenaza a un interés estratégico de la nación, hay que hacer inteligencia. La seguridad del presidente es un valor estratégico. El funcionamiento de las instituciones... Claro, entonces ahí hay una afectación al funcionamiento de las instituciones de la República. Consecuentemente, una cosa es la protesta, etcétera, y otra cosa es la violencia. Es más, yo diría que cuando más entra en crisis un sector político, más acude a la violencia. Y esto le está pasando a las izquierdas en general en América Latina. Por eso estamos viendo cada vez mayor acciones programadas, porque si vemos bien las imágenes, estos chicos no actuaban en una protesta, digamos, espontánea. Había toda una organización. Y fíjese usted que no participa de esa actitud la CGT. Se corre, ¿no? Se corre. Aísla, lo cual los pone más en evidencia. Y la CGT los aísla porque muy inteligentemente el gobierno se decidió a dialogar y a acordar. Y esta ley, esta reforma laboral, quizás no tenga el 100% de lo que el gobierno pretendía en el proyecto día original. uno, como la ley de bases, ¿no? Como la ley de bases. Hubo que ayornarla e ir acomodándola para tener el consenso. Claro, pero el valor adicional que obtiene el gobierno por haber dialogado es una ley de consenso. Claro. Y esto tiene un valor simbólico muy grande y yo me alegro profundamente que el gobierno, que ha tenido a veces actitudes muy confrontativas o muy descalificantes, haya planteado la posibilidad de negociar. Y fíjese, negoció con la CGT, o sea, los trabajadores, negoció con el sector financiero, los bancos, por el tema de pagar o no los sueldos con la billetera virtual, y bueno, quedan pendientes, y con el sector empresario, digamos, de la UIA, si se quiere. Sí. Con gobernadores también, ¿no? Y a eso voy. Y finalmente, en lo político estrictamente, negocia con los gobernadores. No tiene el 100%, pero sí tiene el 100% de una ley que va a salir con un altísimo nivel de consenso, donde solamente queda afuera, esto es interesante, los sectores más duros de kirchnerismo. Claro. Entonces, y una gran parte del sindicalismo. Es una parte menor, porque hoy la CGT, lo vimos, esto es importante verlo en los hechos, no más allá de la palabra, la CGT tenía que salir y protestar, de alguna manera tenía que simbólicamente generar una reacción, pero participa, digamos, democráticamente, no hay violencia. Es más, el hecho de haber participado de la manera en que lo hizo, aisló mucho más y los puso más en evidencia a los sectores de la izquierda violenta. Y también aisló al kirchnerismo, ¿no? ¿Quién financia esto? Bueno, se les está acabando el financiamiento. ¿Esto es caja de la política, claramente, de algún momento que va quedando? Y esto, más que caja de la política interna, estos grupos de izquierda han tenido siempre un fuerte financiamiento externo. Ojo con esto. Acá detrás de esto Venezuela ha jugado muy fuerte, sectores del narcotráfico han jugado muy fuerte
Irán ha jugado muy fuerte en el financiamiento de la violencia. Ahora tienen un problema, se les acabó la plata. Claro. Cuba ha tenido siempre una acción muy fuerte en este tipo de acciones. O sea, la rama fuerte de la izquierda mundial. De la izquierda, sí, internacional. Internacional. Y en América Latina, concretamente, Cuba y Venezuela fueron dos factores centrales. También Ecuador, en la época de Correa. También Bolivia de Evo Morales. Claro. Entonces, bueno, voy a poner un ejemplo del financiamiento del neomarxismo, que nace, que se expresa en América Latina en el Foro de San Pablo, ¿no? ¿Qué dicen en el Foro de San Pablo? Dicen, bueno, Marx se equivocó, dicen los neomarxistas, empezando por Gramsci, ¿no? Dice, se equivocó porque Marx decía que cuando se resuelve la contradicción principal, que es burguesía-proletariado, se resuelven las contradicciones secundarias. Los neomarxistas dicen, bueno, el capitalismo ha podido resolver la contradicción principal entre burguesía y proletariado. ¿Por qué? Por el consumo. Claro. Es decir, el consumo ha generado una suerte de nivelación y disminución del conflicto o la contradicción principal del marxismo. Claro. Pero, dice, Marx se equivocaba porque decía que si se resuelve la contradicción principal, se resuelven las secundarias. Bueno, las secundarias no están resueltas, dice el neomarxismo, tenemos que operar sobre ellas. ¿Cuáles son las secundarias? El sexo, la raza, la religión, claro, los pueblos originarios, etc. Y sobre eso empieza a operar. Foro de San Pablo es clarísimo, en eso hay que leerlo y analizarlo. Todo esto también tiene que evaluar la inteligencia. Claro. Esto es trabajo de la inteligencia. Esto que estoy diciendo es en virtud de su pregunta de si la inteligencia tiene que actuar sobre esto o no. ¿Por qué? Porque hay una afectación a los intereses estratégicos de la nación, que es la democracia, las instituciones republicanas, la propiedad, que son elementos sustanciales y que hacen a intereses estratégicos. ¿La inteligencia sabe quién es esta gente? ¿Los conocen a todos? Me imagino que deben conocerlo. Lo que pasa es que, la inteligencia no se puede hacer en función de la ideología, sino cuando sectores que tienen determinada ideología, pero no por eso hay que analizarlos, sino cuando empiezan a generar situaciones que afectan intereses estratégicos. Esto es muy importante. Bueno, pero esto está ocurriendo sistemáticamente. Exactamente, por ante eso. Estas situaciones en el Congreso. Exacto, por eso tiene es sistemático. Desde el gobierno de Mauricio Macri, esto aparte hablo. Bueno, nos pasaba a nosotros. Yo fui secretario de Inteligencia con el gobierno de Eduardo Duhalde y teníamos manifestaciones razonables de la gente que había quedado dentro del corralito, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Que era esta lógica la protesta de aquel que perdió los ahorros, ¿no? Y era lógico y comprensible, pero sobre esos recuerdos se montaban sectores de izquierda. Obviamente teníamos que evitar que montándose sobre eso generaran la violencia, que en la Argentina generaron muchas muertes en aquel momento. Sí. Yo recuerdo, bueno, más vale no recordarlo. Yo quiero hacerle dos medias de película hablando de la inteligencia, sí, ¿no? Y que lo tengo acá, quiero jugar un poco a la política, a las series televisivas. Yo he visto muchas series televisivas, gran cantidad, y hoy están de moda varias, el infiltrado, ¿no? Y el kirchnerismo, o el sindicalismo, o la izquierda, vaya a saber quién, utiliza al infiltrado en estos casos, ¿no? Esto es la policía. Esto es el Servicio de Inteligencia Argentina. Estos no son. ¿Por qué nos reprimen? Si a los abuelos los reprimen, acá nos reprimen. Yo salgo de la serie y le tengo que preguntar a usted que conoce. Sí. ¿Esto puede ser así? Digo, ¿hay policías infiltrados? ¿Esto se arma o es mucha película que veo yo? No, a ver, en general en las marchas hay infiltrados, puede haberlo. Pero una cosa es que un oficial de inteligencia, un cuadro de inteligencia, esté en la manifestación observando quiénes son los que provocan la violencia. Y marcando. Y determinando, porque se está cometiendo un delito. Okay. Y no cualquier delito previsto en el Código Penal. Un delito que afecta a las instituciones, porque lo que querían era que no tratara el Congreso, no funcionara. Sí, que entonces, no se trate la ley. Esto hay que diferenciarlo, porque si no, si uno dice, ¿qué dice la izquierda? Nos están investigando porque nosotros pensamos distinto. No. No, señor. Lo que vos estás queriendo es que no se trate la ley. La inteligencia tiene que actuar sobre aquellos que están afectando, independientemente de su ideología, de su raza, de su religión o de su pertenencia partidaria. Independientemente. Eso no se puede investigar, no se puede hacer inteligencia sobre eso. Está prohibido. Lo que hay obligación de hacer inteligencia es sobre eso que está generando una afectación
al funcionamiento de la República. Esa es otra cosa. O sea, los que hoy rompieron las cosas no son policías infiltrados, no es gente de inteligencia. Por favor, hay que ver bien ahí. Yo me acuerdo del famoso del mortero. El gordo mortero, ¿no? Ese tiene un policía, por favor. Claro. No, obviamente que tiene que haber un control. Fíjense, un dato interesante. Detrás de todo lo que estaban haciendo este gran despelote, había muchos personajes extraños que tomaban fotos. Iban acompañados. Yo tengo para mí que lejos de ser esto una acción de inteligencia, es una acción de los propios organizadores de la manifestación, que quieren utilizar eso para armar luego un relato diciendo, acá está, ojo con eso, hay que marcarlo. Acá están los de inteligencia sacando fotos, son ¿no? Los que, claro, y en realidad... Son ellos mismos. Pero además sacan fotos de lo que ellos van a decir después, esta es la brutal represión que se genera. Policial. Algunos estaban identificados, decían prensa. Sí, claro. ¿Y cómo se sabe si es prensa, si no es prensa? Bueno, vamos a ver cuando aparezcan los documentales por los grupos de izquierda qué es lo que marcan. Sí, a ver, ¿para qué lo están haciendo? Para luego cubrirse. reivindicar la Claro. violencia policial. Y la violencia, a ver, la represión aparece cuando aparecen los tipos que rompen la vereda y sacan los pedazos de baldosa y le empiezan a pegar. Gianluca, que es mucho más joven que nosotros, Miguel, decía, yo estoy sorprendido, nunca había visto el armado y cómo tiraban los morteros. Y la Molotov. Y las molotov. Hoy se vio en imágenes de TN, que yo realmente no lo había visto acá en manifestaciones, se veía muy claro con un dron el armado de una Molotov. Y pensaba en esto que decía usted al principio, porque uno puede saber lo que es una Molotov, creo que más o menos todos sabemos. Sí. Ahora, de ahí a saber armar una Molotov y con la precisión que se estaba armando, está claro que no es gente improvisada, de hecho lo estamos viendo ahora en YouTube, quienes nos están mirando. ¿Hay un entrenamiento acá? Sí, sin duda, sin duda. Miren, en este tipo de acciones hay una fuerte penetración de sectores que están muy preocupados por algunas cuestiones, y esto también es un tema central de la inteligencia, de 2 eventos judiciales que va a haber este año en la Argentina. Ojo, ojo. Y este sí es un tema para que la inteligencia actúe. Primero, tenemos el juicio en ausencia de los responsables del atentado a la AMIA. 10 iraníes, los 7 iraníes y 3 de Hezbollah. Los 10 de los iraníes que están en el banquillo de los acusados en ausencia son parte de la conducción actual, alguno de ellos, de Irán. Ahmed Bahidi, hoy jefe de la Guardia Revolucionaria y de la Fuerza Al-Quds, es el responsable directo, y esto está en el informe del 2002 que hicimos nosotros, y que retoma Nisman para profundizar. Para la causa. Claro, que recientemente lo publicó Ariel Lijo, el doctor Lijo, lo hizo público como informe toma, lamentablemente, porque la verdad que no puedo llevarme yo los laureles, fue el producto de un trabajo, de una estructura de inteligencia que yo tuve el honor de conducir, que era realmente extraordinaria y que el kirchnerismo destruyó. Pero el dato entonces es que vamos a estar en el ojo del mundo, porque es la primera vez que un Estado juzga en ausencia un acto de terrorismo de un tercer Estado. Antes se juzgaba a las organizaciones terroristas, claro. Ébola. No, acá se está juzgando a los máximos responsables del Estado de Irán, que es un Estado terrorista. Entonces, esto constituye un cambio de calidad en términos geopolíticos que puede ser perfectamente utilizado, y este es el riesgo, por un atentado. Claro. Porque va a tener una repercusión brutal. Y cuidado, que un tercer atentado no va a tener las características de los anteriores. Claro, porque hoy Irak no puede financiar la logística que implicaron esos... yo les recomiendo que lean el informe que desclasificó el hijo, que es realmente una tarea... Ahí está todo puesto, porque está asediado, digamos, ha perdido la batalla en Medio Oriente. Claro. Pero cuidado, desde que apareció el ISIS, cambió la metodología terrorista. Ya no es más esa lógica de
Moshen Rabani comprando la Traffic, incorporando los 400 kilos de Amonal, los 4 kilos de C4, de explosivo plástico que actúa de tren de fuego. ¿Y hoy cómo es? No, hoy agarran un colectivo, los lobos solitarios, y pisan 20 tipos en la calle. Lo que vimos en Europa, lo en vemos Francia, en Europa. Lo hemos visto en Estados Unidos también, Entonces, ¿no? esto es un tema para la inteligencia. Por Dios, yo me estoy cansando de decirlo para que quienes hoy tienen la responsabilidad operen. Y la segunda cuestión que tenemos, que también nos coloca en el centro de la visibilidad mundial, es el juicio por el memorándum con Irán. Con Irán. Que fue nada más ni nada menos que el intento del kirchnerismo de encubrir la masacre. Digo, ojo, son dos cuestiones fortísimos. Bueno, entonces la inteligencia, por favor, además insisto mucho, hay que cuidar mejor y más al presidente. ¿Está fallando la inteligencia en eso? No sé si es estrictamente la inteligencia, es una cuestión de seguridad. También la inteligencia tiene que operar, obviamente, apoyando a la fuerza de seguridad. Pero yo lo he visto en Mar del Plata muy expuesto. Por ahí la personalidad del presidente, que bueno, no es tan fácil manejarlo, digamos. No sé, esta es otra discusión. Pero, ¿por qué lo digo? Porque sí, no. Por la lógica del pensamiento que estoy desarrollando. Claro. Toma, nosotros nos quedamos que la inteligencia es, vamos a escuchar lo que Anhelo está hablando con el presidente o lo que Anhelo está hablando con Toma. Nos quedamos que para la gente, porque la verdad que es un tema interesantísimo, a mí me apasiona, pero para la gente es Macri escuchando a su gabinete, ¿no? Nos quedamos que la inteligencia es eso. Y la inteligencia es lo que usted está marcando, claro, el rol de la inteligencia en el Estado. La Argentina lo ha usado casi para chabacanerías, ¿no? Para que Anhelo, vamos a escucharlo lo que está hablando con Toma. ¿Qué estará hablando Anhelo con Toma? Si van a hacer un negocio, si van a matar a alguien, o si el fin de semana van a comer un asado juntos, o si el presidente está hablando con Adriana Verón para ver si van a ver una obra de teatro, bueno. Hoy la inteligencia argentina está haciendo el trabajo que debería hacer una inteligencia de un país como el nuestro, teniendo en cuenta estos sucesos que van a ocurrir este año, o seguimos con escuchar el teléfono de Toma y Anhelo? A ver, voy a ir un poquito más atrás y les pido me disculpen por mi deformación profesional como egresado de filosofía, ¿no? Max Weber tenía un concepto muy interesante que era lo de la visión patrimonialista del Estado, la confusión entre Estado y gobierno. Okay. Las estructuras autoritarias tienen esta confusión. Es decir, creen que las instituciones de la República y del Estado no están en función de la nación, están en función del gobierno circunstancial. Esto es el kirchnerismo. Esta es la definición teórica y conceptual de cualquier estructura autoritaria. O sea, utilizo la inteligencia para mí. Para mí y no para la nación. Para mí. Para mantenerme en el gobierno. Para mí. Que soy circunstancial, mientras que los intereses de la nación son permanentes. Como aquellos que dijeron cómo la inteligencia no le avisó a Milei lo que estaba haciendo, por ejemplo, el señor españolo en Andis. Porque la inteligencia no debería estar en eso. No debiera estar en eso. Eso es una cuestión más bien de seguridad o judicial. Pero bueno, el dato... ¿por qué pongo este ejemplo de la cosa autoritaria? Porque la Argentina llegó a desarrollar una estructura de inteligencia desde el 83 en adelante, desde que volvimos a la democracia. Yo fui diputado desde el 85 en adelante, y siempre dedicado a los temas de defensa, seguridad e inteligencia. Ese ha sido mi issue, digamos. Fuimos construyendo una estructura de inteligencia cada vez más profesionalizada. Cuando yo llego a la Secretaría de Inteligencia, 2002, la verdad, primero conocía muy bien todo, porque yo presidía la Comisión Bicameral de Inteligencia, que había surgido de una ley de mi autoría, que fue la Ley de Seguridad Interior, desde el año 92. O sea, yo había controlado la estructura de inteligencia durante 10 años. Obviamente, cuando llego a tener que ejercer el rol, no era un advenedizo. ¿Qué estructura tuve que conducir? Una estructura realmente eficientísima. Pudimos poner en blanco y negro el atentado a la AMIA. Pudimos hacer acuerdos con Estados Unidos y con la CIA, que además, no estoy dando ningún secreto de Estado porque esto lo publicó Clarín en su momento, un acuerdo integral con la CIA que además nos permitió resolver
un problema gravísimo de naturaleza económica, como era un vencimiento del fondo que no podíamos pagar. Digo, habría que hablar mucho del rol de la inteligencia como una estructura de cancillería paralela y confidencial, claro, de altísimo impacto. Claro. Pero vuelvo al tema. Esa estructura que yo tuve la oportunidad de conducir y que produjo hechos, no solo el informe AMIA, nosotros desarmamos todas las redes de secuestros que hubo. En aquella época, ustedes recordarán. ¿Los secuestros extorsivos, por ejemplo, que se habían puesto de moda? El del padre de Charry. El del padre de Charry. Famoso caso, claro, un impacto mediático. Y en ese momento también me parece que ocurrió el del papá del Negro Estrada. Claro. Más o menos fecha, ¿no? Fue después. Fue después. Pero, sobre el 2005, creo. Sí, exacto. Se nos había producido una serie de secuestros. Me llama Dualde y me dice, mirá, acá hay que hacer algo, esto no puede ser. Bueno, no voy a contar la historia, nos piden los jueces que actuemos. Bueno. Ahora bien, esa estructura que era capaz de producir este tipo de consecuencias y de efectos empieza a ser desarticulada por el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque cuando Cristina Fernández de Kirchner, voy a dar nombre y apellido y me hago cargo de lo que digo, comienza a cambiar en la orientación geopolítica de la Argentina, el alineamiento geopolítico. Claro. Y comienza a dejar Occidente para empezar a girar hacia China, Irán, memorándum, Venezuela, y en la América Latina, con los peores del barrio, el Ecuador de Correa, Bolivia de Evo Morales, Chávez. No me conviene tener una buena Castro. inteligencia. No, tengo que desarmar esa inteligencia que era la que le estaba apoyando a Nisman en la investigación a Irán y que era una piedra en el zapato. No me conviene. Porque le impedía avanzar con el memorándum. Que era consagrar, que era el pago que estaba haciendo Argentina, el kirchnerismo, para incorporarse a esa nueva estructura. Y ser parte de esa estructura diciendo, y recibir las dádivas. Y acá vengo yo a ponerlo sobre la mesa. Entonces, ahí destruyen dos cosas. Primero, lo matan a Nisman, porque esa piedra en el zapato había que removerla. Y segundo, producen una purga del año 2000, fines del 2014, que echa a los mejores cuadros de inteligencia en cabeza de Jaime Estius. Personaje clave, el mejor oficial de inteligencia que he conocido en la investigación de AMIA. Hay cosas que yo no puedo contar porque están bajo secreto de Estado, pero sí sé, lo que fue la gestación de ese informe y cómo después es la Secretaría la que opera apoyando a Nisman, que se basa en ese informe para continuar. Bueno, ¿qué hace el kirchnerismo? Cuando la estructura de inteligencia no es funcional a sus intereses. A mis intereses la rompo. La rompo, aunque esté sirviendo a los intereses estratégicos de la nación, que era descubrir cómo fue el atentado. ¿Qué hacen? Echan a todos esos oficiales. ¿Y hoy Argentina está recuperando eso? A ver, no, peor. No, ahora vamos al actual. ¿Qué es lo que arman en consecuencia? Una estructura de espionaje interno, ilegal y paralela. Claro. ¿En cabeza de quién? De Milani. Del general Milani. Sí. Es decir, los progresistas construyen una estructura de espionaje interno peor que la de la dictadura militar. En nombre, por supuesto, de los derechos humanos y del progresismo. Claro, por supuesto, obviamente. Siempre hay que tener una causa noble para encubrir el delito, ¿no? Obviamente. Bueno, bien. Hay un artículo que yo escribí en Clarín, me acuerdo, donde demuestro que entre el 2010 y el 2014, fíjense ustedes, justamente el periodo de gestación del memorándum con Irán, Timerman, 2010, con el canciller iraní, empiezan a conversar y lo aprueban en el 2014. ¿Sí? En ese periodo, la inteligencia civil que apoyaba a Nisman es desfinanciada. Son datos del presupuesto. Esto es. Sí, le sacan guita para el laburo. Le sacan plata para eso y a esa estructura de espionaje ilegal y paralela le dan 136% de incremento presupuestario. Claro. La que le sacaron a Nisman se la dieron a ellos. Pero obviamente, la que sacaron la estructura que apoyaba a Nisman. Sí, está claro. Pero no era para hacer inteligencia, era para hacer espionaje interno como mecanismo
de control y de represión social. Claro. El dato más brutal de esto que digo, e insisto, me hago cargo, es lo que pasó cuando Bonadío entra en la casa de Cristina Fernández, en el Calafate, y le descubre una pila de carpetas. Claro. Perfecta, yo las he visto porque soy querellante en la causa, porque una carpeta era mía. Estaban todas mis conversaciones telefónicas del año 2012 ahí en una carpetita. Estaban, además, las... que nada de esto estaba judicializado, todo esto es ilegal. No había ningún juez que había autorizado todo ilegal. ni había ninguna acción delictiva que pudiera justificar que un juez habilitara. No, estaban los directivos de Clarín, me acuerdo, Mañeto, etc. Rendo, todos investigados en esas carpetas. Estaba Estiuso, justamente, lo investigó porque era también una piedra en el zapato. Parte de los que me molestaban. Claro. No, y estaban, por ejemplo, el Citibank, una reunión que hicieron el Citi de la Argentina con su casa matriz, estaba totalmente... Reutemann era investigado, estaba una carpeta de Reutemann también. Es decir, bueno, esto es lo que hereda, a esto voy, lo que hereda Mauricio Macri. Vamos históricamente, ¿no? Esto lo hereda Mauricio Macri. Lo freno un minuto porque me parece tan interesante que no lo quiero interrumpir. Vamos al Mitre Informa primero, llegamos a Mauricio Macri y después llegamos a Lula. Ahora llegamos a Milei. Vamos al Mitre Informa primero y ya venimos. 10 minutos. Miguel Ángel toma con nosotros. Llegamos a Macri. Sí. Por favor, siga. No me quiero perder esta parte. Bueno, con Macri, yo había tenido varias conversaciones con él, realmente, porque éramos parte, de alguna manera, como peronismo republicano, parte de Juntos por el Cambio, ¿no? Con Pichetto, bueno, que finalmente después fue vicepresidente, ¿no? Candidato a vicepresidente, sí. Todo el peronismo no kirchnerista, precisamente. Claro. Bueno, más vinculado a lo que fue la década del 90, o esa visión de un peronismo moderno, capitalista, etc. Menemismo, ¿no? Menemismo. Que se llamó menemismo. Sí, yo le decía, mirá, hay que volver a profesionalizar, porque lo que ha hecho el kirchnerismo es utilizar la estructura de inteligencia como mecanismo de control. Hay que desmontar todo eso y hay que profesionalizar la estructura. Hay que volver a convocar a los viejos cuadros que fueron dados de baja, porque vos no formás un oficial de inteligencia en un día, 2 años en la ENI. Me imagino. Necesitas la experiencia. Bueno, hay que quizás no tengan un rol directo, pero sí tienen que tener la capacidad de formar y transmitir la experiencia a los nuevos cuadros. Teníamos esa expectativa, ¿no? Bueno, lamentablemente no se cumplió. Se eligieron gente que no tenía experiencia en esto y se perdió una oportunidad muy grande. Viene Alberto Fernández. Bueno, ahí directamente ya fue la destrucción sistémica de la estructura de inteligencia. Voy a poner un ejemplo. Cuando un juez de la provincia de Buenos Aires le pide a la Secretaría de Inteligencia, investigando creo que el espionaje de Lara San Juan, sí, determinada información, la Secretaría de Inteligencia tiene la obligación de dársela con 2 cuestiones. Una, solo lo vinculado específicamente a la causa. Y segundo, con los testados que protocolarmente nos indica la Ley de Secreto de Estado, donde no pueden ser reveladas ni metodologías ni fuentes. Ok. Como el periodismo, las fuentes, por ejemplo. Bueno, y las metodologías en el caso de la estructura, porque esto si no es darle pasto al enemigo. Okay. Está claro, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace Cristina Camaño, que era la interventora de la AFI, le habían cambiado hasta el nombre, AFI? Le manda la totalidad del libro de movimientos de los 4 años de la época de Macri al juez de la provincia de Buenos Aires. Dulce de leche, diríamos en el barrio. Sin testar. Todo. Claro, el juez recibe eso, si no está testado es público. Sale a publicidad. Con lo cual pusieron en superficie nombres reales y nombres supuestos de todos los agentes, movimientos, destinos, metodologías, fuentes, absolutamente todo. Un ejemplo que explica el daño. La estructura de inteligencia tenía hacía mucho tiempo en el Líbano un oficial puesto en el Líbano, nada más ni nada menos que trabajando en Hezbollah. El nombre de ese señor apareció en letras de molde.
era una condena a muerte. Claro, claro. Hubo que sacarlo de los pelos y no lo sacó la AFI. No, me imagino. Lo sacaron los que tenían que sacarlo. Y vino ese hombre que había trabajado conmigo, porque un hombre de muchísima experiencia, un excelente cuadro de inteligencia. Me viene a mí y me cuenta, me dice, jefe, mire, mire lo que me pasó. Le digo, sí, ya te leí, hermano. Sí. Bueno, digo, da gracia que está vivo. Gracias a Dios. Da gracia que está vivo. Pero perdón, estaba casado además con una libanesa y tenía 2 hijos. No. Un acto criminal. Fue algo de lo que se cuestionó en su momento con Wikileaks, ¿no? A nivel internacional. Claro, a nivel internacional. Bueno, pero esto era terrible. O sea, desmantelaron esto clarísimo. Bueno, esta estructura es la que hereda Milei. Y ahí, digo, yo entiendo, porque conozco la materia, que no lo puede resolver en poco tiempo. Pero me preocupan algunas cosas. ¿Por qué? Porque en este tema no ha habido la preocupación que debiera haber habido. ¿Por qué? En poco tiempo, en 2 años, hubo 3 jefes de inteligencia. El primero duró poco, porque tuvo el error de empezar a mirar a lo que hacían los propios ministros. Claro. Yo no estoy diciendo nada novedoso. Esto ustedes lo pusieron en todos los medios. El periodismo hizo investigación sobre esto. Se tuvo que ir. 8 meses perdidos. Viene después Sergio Neifer. Intenta hacer un proceso de profesionalización. Nombra algunos cuadros realmente valiosos, que los conozco muy bien. Además ya es público su nombre, puedo decirlo. El caso de Alejandro Colombo en Exterior. Había trabajado en la CIDE. Yo lo había nombrado delegado en España. O sea, un hombre de 20 y pico de años de experiencia en la inteligencia. O sea, había Secati, un hombre que provenía de la Policía Federal, había sido parte de mi custodia cuando yo era secretario de Seguridad en la época de Menem. Claro. O sea, tipo con una enorme... O sea, había todo un intento de profesionalización que me parecía valioso. Lamentablemente se interrumpe eso ahora y otro cambio de nuevo. Y encima, con un DNU que no fue lo más eficiente para mejorar el sistema, porque dio lugar, ese DNU, a que muchos mal interesados se montaran sobre eso para cuestionar la función de la inteligencia. Claro, claro. ¿Por qué digo esto? ¿Y a usted qué le parece? Después quiero que me des también su punto de vista respecto a lo de ese DNU. Bueno, ese DNU tiene un grave problema. El primer problema, esto yo se lo he transmitido a todos los amigos que uno puede tener dentro del gobierno, la elección del método es un error. ¿Por qué? Porque el DNU viene a modificar la ley 25.520. Es una ley de inteligencia que hicimos en el año 2001. Yo era opositor, era diputado, peronista, presidía la bicameral de inteligencia. ¿Quién gobernaba? De la Rúa. ¿Quién era el jefe de inteligencia? Carlos Becerra. Radical. Amigo mío, radical, un excelente persona, un tipazo. Un día nos pusimos de acuerdo, vamos a armar una ley que derogue los decretos secretos, los bandos militares, los decretos leyes, toda la oscuridad que rodeaba a la inteligencia y démosle un marco legal transparente. Nos pusimos a trabajar y convocamos a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Y en octubre del 2001 votamos una ley prácticamente por consenso, la ley 25.520. Este decreto viene a modificar esa ley y lo hace sin consensos. Okay. Y encima, muy mal redactado. Porque deja dudas. Claro, porque la idea del presidente es correcta. Cuando el presidente dijo hay que modernizar el sistema, tiene razón. Por dos causas tiene razón. Primero, porque las amenazas que teníamos en el 2001 no son las mismas que tenemos ahora. Son las mismas más las que se agregaron. Por el rol que ha tomado el presidente con Israel, le hablo un paréntesis. Sí. Argentina es más foco de un... Yo creo que es más foco por lo atentado. Que dije antes. Por lo que se viene... Sí. De todos modos, eso para mí es materia de un análisis aparte, igual que el tema con Estados Unidos. Pero, por ser aliado de Estados Unidos. Claro. Pero bueno, entonces se elige un DNU.
Un DNU que encima tiene frases como, por ejemplo, que los oficiales de inteligencia pueden detener a personas en flagrancia. Sí. Pero ¿para qué ponen eso? Es una redundancia. Gabriel, si todos los que estamos acá vamos a la calle y vemos que un vago le está robando la bicicleta a un chico, lo corremos al tipo y lo agarramos y lo detenemos, ¿qué hacemos? Llamamos a la policía y se lo entregamos. No hace falta que nadie lo escriba. No, porque además la ley lo permite, se llama la detención en flagrancia. Ahora, si yo encima lo pongo en un DNU y digo, los oficiales de inteligencia... Pero hermano, le estás dando pasto a la izquierda para que haga el escándalo que están haciendo. Entonces yo digo, ¿quién fue el genio? Que lo escribió. Claro, que escribió eso. Entonces, el presidente cuando dice, hay que modernizar, es correcto, modernicémoslo por cambio de las amenazas y por el impacto de la tecnología. Claro. Si no metemos tecnología, no podemos hacer inteligencia hoy. ¿Es una CIDE vieja la que tenemos? Es una CIDE inexistente. Y el proceso que se inició con Neifer, espero que se continúe, pero si la orientación es la de este DNU, no pueden poner en un DNU que la actividad de inteligencia es encubierta. Claro. ¿Por qué? Porque la ley 25.520, que fue por consenso, vuelvo a esta idea, una política de Estado, es una actividad, la inteligencia es una actividad secreta. Porque cuando uno habla de encubierta, empieza rápidamente a generar la idea de clandestino. Clandestino. No es clandestina, porque tiene una ley que dice la inteligencia puede ir hasta aquí, no más allá. Claro. Vamos a hacer un capítulo otro día porque está buenísimo esto. Vamos a hacer un capítulo 2 porque a mí aparte me apasiona. ¿Estuvo cerca de formar parte de la CIDE de este gobierno usted en algún momento? No, a ver, yo he colaborado mucho en su momento porque, bueno, éramos parte de Juntos por el Cambio, cuando gana Javier Milei. Yo había conformado todo un equipo que habíamos trabajado en la fundación nuestra, en las fundaciones, las 4 fundaciones de los 4 sectores que conformaban, y el propio Milei, con el cual yo me conocía, esto es insólito, porque nos encontramos muchas veces en Intratables. O sea, lo conocía por el programa de televisión. Sí, no, habíamos estado juntos y nos divertíamos porque siempre nos peleábamos con Brancatel. Entonces, bueno, pero más allá de lo anecdótico, un día le digo, mira, estamos trabajando, ahora viene el balotaje, vamos a apoyar a Milei, no queremos saber nada con el kirchnerismo. Entonces, tenemos toda esta elaboración, ¿a quién se la llevamos del equipo? Para que... Villarroel. Trabajamos con Villarroel muchísimo. Bueno, después vino toda la interna, etcétera, y eso se quedó en la perdió. nada. Sí. Pero aportamos muchísimo, no sé en qué quedó después. Yo sí he seguido básicamente con Neifer, he tenido mucho diálogo. O sea, a ver, para mí el problema de la inteligencia, como tiene que neutralizar amenazas gravísimas, no puede ser producto de determinados celos por pertenencias partidarias. En esto no se puede, perdón por la palabra, yo no uso malas palabras, no se puede joder. Entonces, eso me parece importante. Pero hay una tarea, si tenemos un minuto... Sí. Una cosa muy importante de la inteligencia, porque la inteligencia se la identifica siempre la cosa operativa, ¿no? El que escucha, el que persigue a los terroristas, el que analiza... La inteligencia tiene un rol muy importante en el asesoramiento de la toma de decisiones del máximo nivel. ¿Cómo es eso? La ley 25.520 vincula a la CIDE directamente con el presidente, no pasa por el jefe de gabinete. Claro. Asesora al máximo. Directamente al máximo. Claro. Si hoy tuviera yo que sugerirle, y quizás lo estén escuchando, a quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir la CIDE, yo pondría a trabajar en hacer inteligencia qué está pasando dentro de Estados Unidos con la elección de medio término. Porque no le está yendo bien a Trump. No, de hecho está perdiendo en varios... Ya hay varios antecedentes que está perdiendo. Y la identificación tan fuerte de nuestro presidente con Trump, en el caso de que pierda las parlamentarias y cambie la composición del Senado, ¿no afectará esto un interés estratégico? ¿No habrá que pensar y diseñar
un plan. Un plan o escenarios para poder operar en términos de sostener el alineamiento que es correcto. Sí, Pero sí, que sí. no necesariamente... Pero con un congreso difuso. Si ¿no? llega a haber un cambio, no va a ser tan fácil. Entonces, Claro. ¿por qué hago este comentario? Porque esto también Es parte una de la tarea inteligencia. inteligencia. Claro. Pensar Claro. y asesorar al máximo nivel en cuestiones de naturaleza Claro, estratégica. claro. Hacemos un capítulo 2 cuando quiera. encantado. Hacemos un capítulo 2. Gracias, Miguel. Un gusto, Un placer, ¿eh? ¡Pah! Me liquidó. Me liquidó. De todo. No lo dejé hablar. No, pero a ver, para que yo me quede así, me encanta el tema, me encanta, me apasiona. Aparte ahora llego a casa y empiezo, no sé, ahora le chupo el teléfono a mi mujer, a mi hijo. Gracias, Miguel, de verdad, un placer enorme. Gracias a Miguel, ustedes, el que toma con nosotros hablando de inteligencia. Y aparte de hablar de inteligencia, que es algo que a mí me falta y le sobra a ustedes, quiero que me hable y que me dé lo que me prometió al principio del programa, que me dijo, voy a buscar el video y ya se lo voy a traer. El video, sí. No tengo el video, pero sí se lo voy a contar lo que bueno. le sucedió. Lo contó él en América Noticias, lo hizo en el noticiero, en el canal. Pobre donde Lapehue con su forma mamá, parte. ¿no? Claro, Con su Sergio mamá. Lapehue contó el violento asalto que sufrió su mamá de 90 años, Gaby. Tremendo, 90 tremendo, años. Una tremendo. mujer que encima padece Alzheimer. Oh. Contó cómo sucedieron los hechos, que entraron los delincuentes por la parte trasera, que su mamá se encontraba con 2 cuidadoras. Contó que destrozaron todo, rompieron la casa, porque todo el tiempo le preguntaban dónde tenía dinero. La mujer tiene Alzheimer. Claro. O sea, no... Primero había 90 años, hay que ver si tiene, y segundo, tiene Alzheimer. Claro,